Quizás todos hemos estado ante situaciones en las cuales ha sido necesario tomar una decisión que por lo regular no solo nos afecta, sino que afecta también a nuestros seres queridos o por reflejo a otras personas. Pues bien, la bioética es uno de esos asuntos que indiscutiblemente en la toma de las decisiones que haya sobre el mismo tema pueden afectar a personas que están a nuestro alrededor. Cuando la Universidad Pontificia Bolivariana será el epicentro del Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación los días 13, 14 y 15 de agosto, queremos llevarles a ustedes un debate y una problemática sobre el tema de la bioética. ¿Cuáles son esos grandes linderos entre lo ético y la bioética? Aquello que un día nos imaginábamos a manera de ciencia de ficción, hoy es posible. Hablar de cómo la bioética impacta los seres vivos, el ser humano en particular, o los animales, o incluso temas tan comunes hoy como los alimentos transgénicos, nos llevan a pensar que indiscutiblemente son muchos los desarrollos técnicos y tecnológicos que en el campo de la bioética y en el campo de la ética han terminado impactando la medicina misma. Pues bien, esa diferenciación sobre la ética y la bioética y sobre todo cuando hablamos de un tema sobre realmente a qué nos estamos refiriendo con la bioética será lo que nos ayude a entender el doctor Carlos Gómez Fajardo en la nota que presentaremos a continuación. En realidad el término bioética en el ámbito académico ya ha ajustado 40 años. La primera persona que la utilizó y que le dio un gran impulso académico al término de la bioética es Van Rensselaer Potter, un bioquímico norteamericano de la Universidad de Madison, Wisconsin, que había desarrollado muchas actividades en el campo de la oncología clínica, y él ideó el término bios ethos, bioética, como un puente entre las disciplinas humanísticas y las disciplinas técnicas científicas. La bioética, como una ciencia de carácter interdisciplinar, tiene que ver con los fundamentos de áreas aparentemente tan disímiles como el derecho, la teología, las ciencias básicas, las tecnologías en distintos aspectos. En la bioética se ha tratado de formar una conciencia crítica de la civilización tecnológica. Esto aplica a diferentes instancias de aplicaciones de ciencia y tecnología y a diferentes instancias de los campos de la actividad social normal. En general, podríamos decir que en la bioética se pretende la argumentación racional a partir de unos principios como el respeto a las personas, por ejemplo, el respeto a la dignidad de la vida de las personas, de la libertad de las personas, el consentimiento informado, la actitud, digamos, de cautela ante los efectos ambientales, el concepto de la solidaridad y de la justicia social. Expresiones como de fecundación in vitro, incluso el mismo
tratamiento que se hace sobre los animales, clonación y demás, será el tema que hoy nos ocupe, sobre todo cuando la Universidad Pontificia Bolivariana, el próximo 13 y 14 de agosto, será el centro del Congreso Internacional de Bioética, en la que docentes invitados de Argentina, España, Brasil y los grandes expertos colombianos podremos de alguna manera participar de un evento de esta magnitud que nos llevará a pensar realmente cuando se habla de bioética y los grandes alcances de qué estaremos hablando. Y es que para hablar sobre el tema de la bioética, su grande relación con la ética misma, tendremos la oportunidad acá en estudio de compartir con nuestros expertos, con el doctor Juan Manuel Reina Fernández, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Nos acompaña Gloria Naranjo, docente investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana, y nos acompaña el doctor Cristian Alberto Cabra Martínez, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias de la Corporación Universitaria Lasallista. Bienvenidos. Gracias. Doctor Fernández, cuando nosotros pensamos en la bioética, casi siempre, si desglosáramos el término, pensamos como la ética de la vida. Ya escuchábamos al doctor Gómez Fajardo explicándonos un poco el alcance de esa terminología. Hoy en día, con los grandes avances y alcances de la bioética, cuando hablamos de este término fundamentalmente, ¿cuál es el gran espectro que reúne? Bueno, el hablar de bioética hoy en día realmente es un poco como intentar que todo lo que son, es decir, es el análisis un poco de los comportamientos que se podemos tener hoy en día la mayoría de los investigadores, la mayoría de las personas relacionadas con asuntos de la salud, cuidados de la vida, etcétera, para ver si ese comportamiento, esa actitud que tenemos realmente se corresponde con el bien que implícitamente debemos de hacer. Y sobre todo, ver también si eso se corresponde realmente con parte, vamos a decir, de la moral que cada uno tengamos, haciendo siempre una diferenciación entre lo que es moral y lo que es ética, y entre lo que está bien y lo que es bueno. Cuando uno escucha al doctor Reina, Gloria, uno piensa, a ver, hay grandes avances tecnológicos actualmente. Eso nos ha llevado a que en algún momento se pueda pensar en un tipo de manipulación, en aquello de querer ser Dios porque se tiene acceso de pronto a lo más elemental, biológicamente hablando, y ya él planteaba, a veces da la impresión que queda en la decisión científica de qué estaría bien y qué estaría mal, desde el punto de vista tecnológico y demás. ¿Hasta dónde han llegado esos avances, Gloria? Bueno, realmente yo quiero complementar lo que estaba diciendo el doctor Reina, y es lo siguiente, y es que efectivamente la bioética ni es laica ni es religiosa, y eso es una anotación pues, que quiero dejar como a la audiencia en general. La bioética simplemente es bioética. Y a partir de esa pregunta que usted me hace, justamente en este momento los desarrollos de la ciencia y la tecnología han avanzado de una manera absolutamente impensable, algo que no se había sospechado. De hecho, justamente, digamos que este momento es la era justamente de la tecnociencia. En este momento se están haciendo grandes cosas, están haciendo, por ejemplo, recombinantes genéticos, es decir, estamos mezclando genes de animales con genes de vegetales. Tal vez el caso que la gente más recuerde sea el del tomate de larga vida, que fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es la entidad reguladora de alimentos y de medicamentos, en donde se trae el gen del lenguado ártico, que es un pez de bajas temperaturas, y se pone en el tomate justamente para hacerlo más resistente a esas bajas temperaturas. Pero también hay otro tipo de manipulaciones que tienen que ver, en el caso de alimentos, pero también en el caso de animales, en donde hemos traído genes de una especie y lo hemos insertado en otra. Por ejemplo, las mezclas que se están haciendo en Emiratos Árabes con lo que ahora ellos han creado, que se conoce como cama, que es una mezcla de camello y llama, o también el caso de los que también plantea unos grandes dilemas, y es el tema del llamado bioarte, en donde, por ejemplo, Eduardo Kac, que es conocido como el primer bioartista en el mundo, se le ocurrió que su obra de arte inicialmente iba a ser una coneja, se llama Alba, y Alba tiene un gen justamente de la luciferasa que hace que alumbre. Su obra consiste en poner la coneja, prender la luz y apagar la luz, prendedor, y en ese momento se hace fluorescente. Uno
uno escucha los enfoques y se da cuenta que pues a todas luces el término bioético, la ciencia misma, la disciplina, no apunta solo al ser humano como tal. Hablamos ya de alimentos transgénicos, por ejemplo, hablamos incluso de la misma, más que manipulación, experimentación en animales y demás, desde el punto de vista veterinario, incluso de alimentos. ¿Qué tan avanzado estamos en la bioética? Hoy podemos decir que nuestros científicos colombianos o a nivel internacional, efectivamente hay progresos significativos en ese campo. La bioética en el campo de la medicina veterinaria es un poco más reciente que en la medicina humana. Se considera la bioética como una ciencia de la aplicación de la ética en las ciencias de la salud, y la medicina veterinaria es, si en Colombia bien se considera como campo de la agronomía veterinaria de afines, es una ciencia que está aplicada a las ciencias de la salud también. Si nosotros vamos a ver, la medicina veterinaria tiene aplicabilidad en lo que es la salud pública, la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria. Indudablemente tiene que estar relacionada con el bienestar humano también. Y la historia de la humanidad siempre ha estado relacionada con el animal. Sus usos en el trabajo, en la alimentación, y de una manera a otra a través de los años ha ido evolucionando. Pero las consideraciones éticas en su uso han evolucionado hacia el bien de los animales de una manera interdisciplinaria, porque las consideraciones vienen conceptualizadas desde diferentes disciplinas. Los arquitectos, los ingenieros, los abogados, las ONGs, tienen una opinión hoy diferente sobre lo que debe ser el trato del ser humano hacia el animal. Hoy por hoy, los términos de uso, manejo, tenencia de animales están por reevaluarse, porque uno debe hoy por hoy estar hablando de interacción y relación humano-animal. En el mundo hay centros de investigación en diferentes países, Estados Unidos, en Europa, y relacionados es con centros de relación humano-animal, sus efectos en el desarrollo del ser humano. Es más reciente, legislativamente es, digamos, menos avanzado, pero en Colombia, por ejemplo, se ve que desde los años del siglo XX al siglo XXI ha cambiado mucho. Yo hace 23 años egresé en la medicina veterinaria y he podido observar, gracias a Dios y afortunadamente, el cambio de las posturas del ser humano hacia los seres que nos acompañan en este mundo, que son los animales. Las consideraciones deben estar en pro del bienestar, porque son especies que comparten este mundo con nosotros. Cuando logramos un contexto general acerca de esa gran diferenciación ética-bioética, o incluso eso de querer jugar a ser Dios científicamente hablando con respecto a los grandes avances tecnológicos, o desde su misma postura con respecto, doctor Cristian, a cómo el uso de los animales y demás para beneficio, por supuesto, de estudios, nos llevan a pensar, bueno, y cuando de la bioética se trata, ¿qué corrientes nos acompañan? ¿Qué habría que pensar allí al respecto? En palabras de la doctora Estela Navarro, quien nos dará sus apreciaciones con respecto a las diferentes corrientes de la bioética que podemos encontrar hoy en el campo de ciencias de la salud y de la ética misma. Hay muchas corrientes bioéticas que han evolucionado a lo largo del tiempo y cada una de ellas muestra diferentes predominancias con respecto a lo que tratan de demostrar. Por ejemplo, existe una teoría más basada en la evolución, que es el evolucionismo, y básicamente va hablando de que las especies que vayan siendo más fuertes son aquellas que tienen derecho a predominar. Supongamos en este momento hablaríamos de la especie humana, pero en un futuro pudiéramos hablar de alguna otra especie, o sea que el valor de la especie humana dependería de su escala en la evolución. Hay otra teoría, supongamos, que es la ética utilitarista, donde lo que se busca es el bienestar o el placer
de la sociedad o de los miembros de una comunidad. Sin embargo, en esta bioética encontramos también que no solamente tiende a una búsqueda del placer por placer, sino que se pierde el valor de la vida humana como tal y de la importancia de la persona, del ser humano, porque queda superpuesta o depende de lo que tanto logre disfrutar la vida. También existe entonces una ética basada en la persona, el personalismo ontológico, en el cual básicamente se considera a la vida humana como el valor integral que le da peso a la existencia del ser humano. Nuestro país es una mezcla interesante porque la fundamentación muy católica de nuestra sociedad nos lleva más hacia un personalismo desde el respeto a la vida. Sin embargo, tenemos gran influencia de otros países, supongamos, hay mucha influencia de países como Estados Unidos, donde es mucho más importante aquel individuo y el derecho del individuo, incluso muchas veces por encima de lo que la sociedad permite o necesita. Entonces, la mezcla de diferentes ideas que provienen unas de la religión, otras del medio externo a través de lo que lee, lo que se publica, de aquello que recibe como información, hace que en este país no haya realmente una tendencia bioética fuerte, consolidada, sino que observamos como una gran disparidad en las mentalidades de los individuos, donde consideran, supongamos muchas veces, que es fundamental el respeto a la vida, pero que al mismo tiempo tienen derecho a acceder a todo y a todas las situaciones, para ellos deben tratar de satisfacerlos. Entonces, esto es delicado, supongamos, en nuestra sociedad, porque no hay claridad y hay debate y solicitud por muchos lados sin que la gente realmente entienda desde dónde está haciendo esta solicitud. Los cambios sociales, políticos, culturales y económicos han llevado a que el estudio de la ética, y en especial el de la bioética, sea de gran relevancia para la actualidad. Pues bien, ya es hora que la bioética empiece a liderar la reflexión de nuevos principios y valores de acuerdo con las problemáticas que a veces tienden a amenazar la vida. Escuchábamos, en palabras de la doctora Navarro, algunas reflexiones con respecto a, digamos, no todas, porque son solo quizás algunas. Ella planteaba que quizás una gran influencia de Estados Unidos y demás, pero cuando hablamos, Gloria, por ejemplo, de todos los principios y sobre todo las diferentes corrientes que atañe a la bioética, desde el personalismo y algunas otras, ¿cuál es como el principal propósito de esas corrientes? Porque da la impresión que cada uno se va por su especificidad, o realmente eso está acompañado de principios serios por parte del individuo y sobre todo de quien clínicamente en un momento determinado puede intervenir la ética con la bioética. Claro, lo que pasa es que de todas maneras hay que tener en cuenta que cuando se hace esta relación de ética y bioética nace en un contexto histórico muy puntual, y es justamente el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la posguerra. Entonces, por eso, dependiendo también de cuál es la visión antropológica que se tenga, surgen las corrientes de pensamiento, en este caso las corrientes bioéticas. Entonces, es cierto que la bioética tiene un contexto inicialmente clínico, pero que no se queda en la bioética clínica, y de hecho Potter más adelante habló de bioética global. Por eso ahora no es solamente el tema del
ser humano, sino también de otros seres vivos que acompañan a ese ser humano, los animales, las plantas, inclusive de lo abiótico. Entonces, dependiendo de esa visión antropológica que tenga en relación con el ser humano, de esa visión que tenga en relación de lo otro, mi relación con lo otro y con el otro, surgen esas distintas corrientes. Entonces, por eso, cuando la doctora se refiere básicamente a algunas, como son el evolucionismo, el utilitarismo, el caso del personalismo, también hay que tener en cuenta que todas ellas se basan en una serie de principios. Inicialmente, nosotros partimos de 4 principios que son norteamericanos, la influencia realmente anglosajona, es una influencia muy grande, y esos 4 principios, que son el de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, son los 4 principios de una corriente que se conoce como principialismo. Es decir, yo pretendo solucionar un conflicto o un dilema bioético a la luz de esos principios. Por ejemplo, se debe hacer el trasplante renal en una persona que tiene 40 años y solamente esa señora no va a tener adherencia al tratamiento, es una persona supremamente alejada del sitio donde se le debe hacer el acompañamiento, ¿sí o no? Entonces, a la luz de los principios, yo podría decir si estamos actuando de acuerdo a la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. Eso es un dilema. Pero también puedo pasar ahora ya no solamente a esos principios, sino a otros principios que son más, y son los que trae justamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética. Las investigaciones que ustedes han desarrollado en su universidad, que han permitido pensar, por ejemplo, Colombia tiene una buena o una legislación adecuada para que efectivamente la bioética pueda ser aplicada, porque da la impresión que con lo que cada uno puede hacer en su rincón, experimenta a veces sin controles, sin una legislación adecuada, o efectivamente aquí hay una regulación propia para que las diferentes experimentaciones bioéticas puedan tener buen fin. Bueno, yo pienso que en eso hay que evolucionar. Si uno observa la legislación, hay leyes y resoluciones muy antiguas, 84, ley 84 del 89, la más reciente, que es de ética profesional en la medicina veterinaria, que es la ley 576 del 2000, y de ahí para atrás hay más. Pero realmente el concepto de la bioética no ha sido aplicado en la legislación, y es una tarea de todas las profesiones, incluyendo la medicina veterinaria, en velar porque esto ocurra. En la corporación, por ejemplo, se viene trabajando en velar porque eso empiece a aplicarse en los comités de ética para la experimentación con animales. Por ese comité pasan una serie de evaluaciones de los proyectos y que tienen que tener una serie de consideraciones desde diferentes perspectivas. Lo que vemos es que no hay una aplicación real, efectiva, de esas consideraciones bioéticas que deben estar aplicadas ahí. Uno observa que en países como en México, como en Canadá, empiezan a existir, existen y se aplican, pero en Colombia realmente es más algo muy reciente que empezamos a considerar, a tratar y mirar si hay la necesidad y la aplicabilidad y cómo hacerlo para poder definir cuál es su aplicabilidad dentro de esas tareas que nos corresponden. Juan Manuel, uno pensaría de lo que usted como docente internacional y demás conoce de nuestro país, lo que han venido también ustedes trabajando en su institución universitaria, ¿qué cree usted que de pronto como aplicación más global de lo que se presenta hoy en términos de bioética realmente podría darse en Colombia? Y algo que me parecería muy importante que planteáramos en un momento también es cómo no que el término de la bioética termine siendo un asunto de relativismo moral, ¿sí? Como de aplicación de acuerdo a las circunstancias y a tenor de quien en un momento determinado lo considere adecuado o no adecuado. Lo que yo sí he observado aquí, por ejemplo, que hay mucha, y quizás, no digo que un exceso, pero sí bastante importancia y se le da mucho interés por parte, fíjese, que es de la población general, que es donde la bioética debería acabar implantándose, porque fíjese que estamos hablando de que no hay leyes, y sin embargo la bioética debe ser una norma que tengamos dentro, algo que nos frene, no tanto una ley, porque cuando uno dicta una ley siempre hay unas excepciones que confirman la ley, es decir, o confirman la regla, pero siempre tiene que negociar excepciones o tiene que plantear excepciones en la ley. Entonces debería ser algo que tengamos como norma, no tanto con rango de ley, aunque hay que legislar las desviaciones. Entonces, lo que yo sí he observado aquí en Colombia, hay mucho interés, por ejemplo, en el medio ambiente. No le digo nada de los corredores verdes
las que se forma como se intente arrancar una maceta de un sitio o un árbol de cualquier lado porque interese o convenga o sea bueno a agrandar un carril para los carros y tal, ¿no? La que se forma. Entonces, aquí sobre animales, que hay muchos perros, muchos gatos, sobre todo medio ambiente y animales, hay una corriente bioética muy fuerte. En la defensa, lo que decía la doctora Naranjo, hay muchísimo interés en cosas animales, en cosas de medio ambiente. Hay bastante, conocer por ejemplo lo que son los derechos humanos, lo que es en el término de medicación, de investigación biomédica y tal, lo que es la Declaración de Helsinki. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que lo que hagamos tiene que tener un sentido, y hacer el bien, yo me puedo equivocar, si hago un bien a veces hago un mal de rebote o indirectamente, pero bueno, intento soslayarlo, intento hacer lo mejor posible las cosas. Más que regulaciones, apostarle a partir de los principios que cada uno de nosotros y por supuesto el campo científico tiene que plantear como no negociables en su ejercicio académico e investigativo. Pero es importante conocer las diferentes normas o la normatividad que desde el punto de vista de la bioética se viene presentando, sobre todo en la manipulación con los animales. Desde la mirada del doctor Luis Fernando Garcés y su postura, sobre todo postura basada en su tesis doctoral sobre ese mismo tema. En el mundo existen muchos principios, tanto para la investigación con animales humanos y con animales no humanos. En el caso específico de los animales no humanos existen unos principios que se han denominado los principios de las 3R, que consisten en reducir el número de experimentos utilizados en la investigación, en reafinar las técnicas que se utilizan para esos experimentos y en refinar algunos experimentos con el objetivo de que los científicos que investigan con los animales tengan la capacidad de poder realizar muy bien sus diseños experimentales, y el reemplazo de los animales vivos por otras técnicas, en caso concreto modelos experimentales, algunos software que también han sido utilizados para este tema. También existen en el mundo algunos principios que se han tornado importantes para que cada uno de los países pueda realizar sus propias normativas en el tema específico de la experimentación con animales. Algunos principios son los utilizados en la Convención de Helsinki, que habla acerca de que cualquier investigación biomédica en humanos tiene que ser pasada primero por la investigación por animales. Los principios también de la Asociación Mundial Médica, que cogen algunos principios de la Convención de Helsinki y habla sobre la compasión que se debe tener acerca de los animales utilizados en la experimentación. Y los principios de la Convención Científica Internacional de la Asociación Médica, que son 11 principios donde a partir de ellos todos los países del mundo que han tenido que realizar normativas frente a la parte de la experimentación con animales se han basado para hacerlas. En Colombia existen 3 normas que se utilizan en la experimentación con animales. La Ley 84 de 1989, que se ha definido como el Estatuto para la Investigación en Animales, aunque es un estatuto que no cumple con ciertos estándares de calidad para la actualidad. La Resolución 8430 de 1993, que desarrolla toda la parte administrativa en términos de salud y le da muy poca experiencia o muy poco tema al desarrollo específico de la experimentación con animales. Y la Ley 576 del 2000, que es el Código Deontológico de los Médicos Veterinarios,
de los zootecnistas y de los médicos veterinarios zootecnistas, que en uno de sus artículos solo nos describe que todo profesional que trabaje en la experimentación con animales debe tener principios éticos de calidad, sin desarrollar cuáles son esos principios éticos de calidad. Es necesario para nuestro país construir un código o un estatuto o una norma que sea específicamente para los animales de experimentación, donde cuente tanto con toda la parte técnica y científica como con la parte bioética de aquellos profesionales que hacen uso de los animales. Creo que faltan algunos aspectos importantes, como son toda la parte de funcionalidad y los procedimientos exactos dentro de los modelos bioéticos que deben utilizar las instituciones de docencia y de investigación. Queda claro que hay una gran diferenciación entre el ser y el deber ser, sobre todo de una disciplina tan fundamental como es la bioética. Queda claro entonces que cuando seamos capaces no solo de actuar por la norma o por temor al castigo, sino a partir de autorregulaciones científicas serias, quizás podamos empezar a hablar que efectivamente la ética y la bioética tienen que ver conmigo. Lo escuchábamos, Cristian, en palabras del vicerrector académico de su corporación universitaria, cómo allí los lasallistas han logrado identificar, y sobre todo desde su puesto de decano y demás, que efectivamente todo este estudio con animales, hablaba él de animales humanos y no humanos, cómo ampliar eso de pronto para nuestros televidentes, ese concepto y la manera como en nuestro país se está trabajando efectivamente con este tipo de seres vivos. Bueno, da mucha alegría escuchar esas palabras, porque el médico veterinario es el puente entre la sociedad y los animales. Nos corresponde a nosotros y a los seres humanos tutelar esos derechos, acompañar esos derechos de otras especies. La legislación no contiene esos deberes ser que tiene la bioética. En la Corporación Universitaria Lasallista, basado en nuestra misión, nuestros principios lasallistas, pensamos que se requiere un ordenamiento y una propuesta legislativa respecto a eso, como existe en otros países. Las asociaciones de facultades de medicina veterinaria y zootecnia precisamente han empezado a pensar en que debe haber una postura un poco más pertinente, más aplicable dentro de la legislación, y ese es un esfuerzo que se viene haciendo. Gratamente, diversas profesiones, por ejemplo, el doctor Luis Fernando Garcés es ingeniero, y nosotros con nuestro grupo interdisciplinario analizamos esas necesidades y buscamos esa aplicabilidad. Por eso estamos mirando qué asuntos están reevaluados, ya no son pertinentes, qué se requiere para el ejercicio profesional de una manera ética y bioética. Hemos sido testigos de asuntos que se han vuelto noticiosos con respecto a cómo muchas veces de forma indiscriminada y poco ética se toman animales de la calle para de alguna manera experimentar con ellos, incluso causándoles dolor, sí, para lograr otras cosas. ¿Cómo no utilizar la bioética como escudo para que todo se pueda, para que todo sea posible? El hecho de experimentar con animales debe tener también su protocolo. Existen ciertas normas, utilizar el menor número de animales, el animal más adecuado, poderlo sustituir por otros que no sufran dolor o miedo, en caso de que exista, que se procure hacer una sedación, sustituirlo por el estudio con animales con informática, con programas informáticos que simulen cómo podría ser. De hecho, hoy en día, cualquier medicamento que se precie y que salga al mercado, normalmente, le digo para que se sepa, vale entre 500 y 2.000 millones de dólares el poner un producto en el mercado, dependiendo un poco de los trabajos que haya que hacer. Eso lleva todo tipo de estudios, todo tipo de ensayos, por distintas fases y tal. Entonces, no sé si por ahorrarse un poco, lo que me hablo de las farmacéuticas, lo que es por ahorrarse la investigación, por ahorrarse el problema bioético, la tardanza que los comités tardan en decir sí o no, se está trabajando mucho con
con estándares quizá informáticos, que nos está llevando también a otra posible confusión, porque es pensar que tal molécula, porque tenga un radical de tal característica aquí y lleve aquí un grupo NH2, me va a servir para tal cosa. Entonces hay que ver un poco, legislar, que tengamos ese empape, no tengamos necesidad muchas veces de tirar de ley o tirar de normas, sino que sepamos realmente si yo estoy extralimitándome usando este tipo de tecnología para averiguar algo que a lo mejor realmente es importante, pero estoy causando un mal a esos animales o a ese grupo de animales cuando podía haberlo sustituido por otra cosa. Creo que esa valoración es positiva y debemos de hacerla, debemos irnos acostumbrando a que eso debe ser así. Cuando uno se acerca, Gloria, como a la manera como cada vez más la bioética está siendo utilizada, por supuesto, para el bien, pero en algunos otros casos para la experimentación, por experimentación. Entonces uno pensaría que figuras que casi que se han vuelto mitológicas para nosotros, si me permiten la expresión ustedes expertos, como Frankenstein por decir algo, y algunos otros que son hechos en laboratorio, uno pensará, ¿será que el día de mañana todas estas especies, todos estos seres que aparecen como combinación de tantos experimentos, dónde queda realmente el reto fundamental por la vida? ¿Dónde queda el reto por la conservación de la vida por encima de cualquier otro principio fundamental? Estamos hablando no desde un punto de vista religioso ni nada, es la Constitución misma y la legislación en nuestros países que allí lo presenta. Claro, es que justamente la bioética no se puede convertir en una excusa para que todo valga. Ese no es el fin de la bioética. Realmente la bioética lo que hace es un llamado a la reflexión entre la ciencia y el humanismo. Eso realmente es bioética. Por eso la bioética tampoco se construye a partir de opiniones, sino a partir justamente de argumentos. Por eso en la bioética, cuando alguien dice yo opino, eso no es bioética. En la bioética se argumenta, y se argumenta justamente partiendo de principios y de valores. Entonces, justamente esa preocupación, que es una preocupación no solamente suya, sino de muchos, ¿qué va a pasar? Yo acabo de preocuparlo más, porque ahora empezamos a hablar de una corriente nueva que es justamente el transhumanismo, es decir, la posibilidad de construir a la medida a un ser humano. Esto que suena a ciencia ficción, yo hace muchos años sostengo que la ciencia ficción no existe, porque cuando alguien se ha planteado algo que posiblemente sea ciencia ficción, en un momento dado se va a hacer realidad. No sabemos cuándo ni cómo, pero se va a hacer realidad. Entonces, claro, el doctor Frankenstein y todo lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, no es solamente, digamos, en el nivel de manipulación como tal, eso que nosotros soñábamos cuando éramos niños, que queríamos ser invisibles, pues ya lo podemos ser, es justamente el encubrimiento plasmódico, y fue una forma que tiene la Universidad de, creo que es de Texas o de Arizona, para hacernos invisibles. Es decir, todo lo que hemos pensado en un momento dado se va a hacer realidad. El problema realmente no es la bioética el escudo para eso, son los principios que llevan justamente a una reflexión bioética. Y lo más importante, que sería también una invitación justamente a esa reflexión, es no perder el norte y saber que estamos justamente, la tecnología, la ciencia nos sirve como medio para, pero no se puede convertir en un fin, porque si se convierte en un fin, cualquier cosa vale para llegar allá. Un tema como estos, más que de pronto respuestas, terminan planteando retos, terminan planteando grandes cuestionamientos y sus alcances. En palabras del director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien es también miembro del Comité de Ética de nuestra universidad, y los diferentes retos que plantea el tema de la bioética y sobre todo qué podría hacerse cuando de determinados casos por conservar la vida se trata, el tema que les ofrecemos en este momento. La bioética es una disciplina muy joven, de muy reciente aparición. Desde luego se apoya en la rica historia de la ética y desde entonces aparece el interés por hacerle frente a unos retos que ya podríamos llamar clásicos, los retos referentes al ámbito de la vida.
Por ejemplo, desafíos que hacen alusión a la vida sexual y reproductiva. En concreto, hoy en día asistimos a una enorme trivialización de la sexualidad. La sexualidad es referida solo al placer y al disfrute, pero desligada de la comunicación, del encuentro interpersonal, del diálogo y del compromiso. Eso podríamos también ligarlo, digamos, a otro atentado contra la vida, que es el de la eutanasia. Si ya no eres productivo, si le estás costando mucho al sistema de salud, si te has vuelto una carga para la familia, si ya no eres autónomo, entonces también vamos a resolver el problema suprimiendo la vida. Eutanasia. Entonces los problemas clásicos del principio y del fin de la vida, aborto, eutanasia. Otro problema clásico es el de la erotización o trivialización de la sexualidad, pero también entonces ahí, en esos problemas de la vida, tendríamos que hablar de la manipulación genética, ¿cierto? De los problemas de la clonación. Entonces ya vamos hablando de otros retos. Por ejemplo, uno de los grandes retos en este primer momento, en este primer ítem, que son los desafíos en el mundo de la vida, sería que la bioética estuviera siguiendo constantemente, estuviera puesta al día en los desarrollos de la tecnociencia. Y habría un tercer grupo de desafíos referentes al ámbito de la salud. Por ejemplo, la reflexión que nos lleva a pensar si el enfermo es un paciente o un usuario. Cada vez hemos ido entendiendo más el sistema de salud, por desgracia, desde el punto de vista empresarial. Desde luego, los hospitales y las clínicas tienen que pensar en la sostenibilidad. El problema es cuando al paciente se le trata en términos de cliente, en términos de usuario, porque entonces eso introduce un fenómeno de negocio muy problemático que hace que no todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones. Se reflexiona también sobre el tema del encarnizamiento terapéutico o la proporcionalidad. ¿A qué me refiero? A preguntas como estas: ¿hasta dónde es lícito y prudente alargar la vida de una persona en una fase terminal? Entonces la bioética sería eso, es un uso del poder, de la convicción, de la persuasión, pero también de la prudencia. La palabra, su poder nos mueve. ¿Será posible poder elegir estatura, color, condición de quien el día de mañana pueda ser un bebé en casa? ¿Será posible que esos grandes guiones cinematográficos hayan sido fruto de ideas nacientes en un momento determinado? Pues bien, cuando de la bioética se trata, también, sobre todo, hay que tener en cuenta la condición del ser humano, y no solo del ser humano, sino del ser vivo en general. Esos retos, Juan Manuel, que terminan planteándose en un espacio como esto, cuando estamos a puertas de ese Congreso Iberoamericano de Bioética y de Investigación, el día 13, 14 y 15 en nuestra universidad, donde tendremos participación de colegas españoles, brasileros, argentinos y por supuesto de grandes expertos colombianos. Todas las reflexiones que allí se propiciarán cuando esos desafíos de la bioética nos van diciendo todos los días lo que ya decía Cristian en su momento, el deber ser, cómo lograr que no quede solo en un papel, sino que efectivamente en la práctica médica diaria
puedan ser llevados a cabo? Yo creo que tendríamos que intentar que, como he comentado quizás antes, que se implante en la sociedad, que todos nos empapemos un poco de esas cosas que nos van a pasar en algún momento, porque nadie está exento, por ejemplo, de que un día no ha pensado en temas concretos como la eutanasia y un día se va a ver ante la posibilidad o ante la obligación de decidir qué hago, porque tengo un familiar que lo necesite. O yo no he pensado nunca en cuidados paliativos, lo voy a necesitar a lo mejor un día, o voy a tener un mayor. Yo he pasado personalmente por muchas cosas que nunca pensé que tenía que pasar. En mi vida personal me han enriquecido, pienso, pero me han hecho a veces meditar mucho y pensar en cosas que yo nunca pensé realmente que las iba a tener que decidir. Entonces, yo creo que este tipo de eventos, ya sea el Congreso, ya sea este tipo de programas, yo pienso que deben de tener un calado en la población. Primero, porque este tipo de programas hacen una importante difusión. En segundo lugar, porque lo que aquí se hable en el Congreso de Bioética, las distintas posiciones, las distintas afluencias de informaciones novedosas, de aportaciones de distintas corrientes que a veces pues, uno no ha contemplado o son interesantes. Esos retos y desafíos, Gloria, en el ambiente y en el contexto en el que lo estamos o hemos tratado de enfocarlo en el último segmento de nuestro programa, es decir, donde de alguna manera no se piense que por no estar mal tendría que estar ya de suyo bien. Yo creo que hay varios retos. El primero de ellos, que ya lo menciona el doctor, tiene que ver también con la educación. Ese es uno de los grandes retos de la bioética. La educación a todos los niveles, es decir, desde el principio de la escolarización hasta el final de la escolarización, si se quiere. Pero también hay un reto fuerte y es en el ámbito jurídico, porque a veces la gente cree que si está en la ley, eso es ético. Y uno de los grandes retos es que la gente entienda que no todo lo que es legal es ético. El ejemplo típico de esto es que todo lo que hizo Hitler fue legal, todo lo que se hizo bajo el régimen nazi era absolutamente legal, pero no era ético, y por eso los médicos no entendían por qué fueron llevados al juicio de Nuremberg, porque ellos no habían hecho nada ilegal. Era cierto, no era ilegal, pero no era ético, y además se esperaba de ellos otro tipo de conducta. Entonces yo creo que el primer reto, la educación. El segundo reto tiene que ver con lo jurídico, es decir, cómo hacer para que la gente, más que la gente, para que se entienda o el legislador entienda que si bien es cierto hay que regular una serie de conductas, no necesariamente esas conductas tienen que ser restrictivas o permisivas, sino que tienen que ir de la mano también de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y desde su postura, Cristian, ¿qué retos y desafíos le van quedando a la bioética en un espectro tan grande como es, por supuesto, lo agropecuario, lo veterinario y con base en cada uno de los planteamientos que hemos hecho en este espacio? Yo creo que a la final tenemos cosas en común. Muy bien. Uno de los retos es los límites a lo que dentro del pensamiento del ser humano. El pensamiento del ser humano puede que tenga mucha imaginación y sea muy grande, pero debe estar enmarcado dentro de una regulación. O sea, un reto grande es en la justa medida y dentro de los límites poder escribir eso, poder concertar eso dentro de las disciplinas, poder transformar los pensamientos de una sociedad. Para eso necesita la educación, que es el otro aspecto en el que estamos de acuerdo. La educación es supremamente importante, desde la niñez hasta la adultez, transformarlo. Los planes de estudio, las universidades, los colegios tienen un papel supremamente importante en eso, porque hay que conceptualizar, contextualizar y hay que definir qué es lo que la sociedad debe hacer. Nosotros, en un mundo donde estamos con otras especies, podemos tomar decisiones, malas o buenas. En mayor o menor medida debemos hacer lo que corresponde, y lo exacto y lo justo. De las decisiones que tomamos, ¿realmente pensamos si éticamente son correctas? Estamos investigando, dateándonos constantemente acerca de los grandes progresos de la bioética para poder en un momento determinado no tanto tomar partido cuanto poder opinar si nos enfrentáramos a un caso clínico en particular. Son los grandes retos y desafíos que se plantean desde la bioética y que hemos querido llevarle a ustedes a través de este espacio de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad,
a nuestros expertos invitados, mil gracias a Juan Manuel con todos sus aportes desde la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con todos los aportes, doctora Gloria Naranjo, también de sus propuestas académicas e investigativas del Instituto de Humanismo Cristiano de la UPB, y por supuesto a usted, Cristian, con toda su experiencia al frente del programa en la Corporación Lasallista. Mil gracias por permitirnos, a través de sus opiniones, dar claridad con respecto a esta temática, y a ustedes por permitir también que lleguemos a sus hogares con este programa de opinión. Y les invitamos, por supuesto, a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televid.